Siempre que pensamos en un vampiro, pensamos en el típico hombre oscuro, de blanco de piel y largos colmillos. Esta imagen la tenemos gracias a Drácula, que es el personaje del cual hablaré hoy. Drácula ha sido un personaje fundamental y muy influyente desde su publicación del libro. De esta misma se han hecho diversas películas, convirtiéndose en un icono muy popular. Bram Stoker es su escritor. Aparte del escritor, fue un novelista y escritor inglés mayormente conocido por su novela Drácula. Para escribir Drácula se basó en la historia de Vlad el Empalador y de Elizabeth Bathory. De Vlad, algunos aspectos del personaje están basados en él. El Empalador es el príncipe de Valkyria del siglo XV y responsable de las más terribles atrocidades de la época. Y Elizabeth Bathory, Stoker se basó en la figura de la duquesa húngara, según la leyenda de que se bebía y se bañaba en sangre, así creyendo que le devolvería la juventud. Hola, soy Lourdes y os vengo a hablar de Frankenstein. Frankenstein fue fruto de un verano lluvioso en el que Mary Shelley, su marido y muchas personas más estaban en la villa de Lord Byron. De repente a uno de ellos se le ocurrió la magnífica idea de retar a los demás, a escribir una historia. Bueno, ahora os voy a resumir la historia que escribió Mary Shelley. La novela comienza con unas cartas que le escribía el capitán Walton a su hermana. Una de las cartas cuenta cómo el capitán Walton se encuentra a un náufrago llamado Víctor Frankenstein. Víctor Frankenstein era una persona a la que le gustaba mucho la ciencia y la investigación. Un día se le ocurrió inventar un monstruo con restos de otros cadáveres. Este monstruo un día se escapó y mató al hermano de Víctor Frankenstein. Este es el monstruo. El protagonista, para despejarse, se fue a los Alpes y allí se volvió a encontrar con el monstruo que anteriormente había fabricado, el cual le dijo que se sentía muy solo, que por favor que le fabricara a una mujer. Víctor le dijo que no podía hacer nada y el monstruo más tarde mató a la mujer de Víctor Frankenstein. Esta novela ha influido mucho en la ciencia ficción y aquí termina. Hola, mi nombre es Rocío y hoy vengo a hablar sobre este personaje por el que su apariencia ya sabéis que es un detective. Gracias a este personaje podemos deducir que este personaje de esta foto es un detective y se llama Sherlock Holmes. Sherlock Holmes es un personaje ficticio en la época del siglo XIX, creado en Londres, y su historia es que él era un estudiante de la Universidad de Oxford y iba a estudiar materias como las de Derecho, Matemática y sobre todo Química, porque era un gran genio de la química. Pero ahí es donde conoce un grupo de teatro, ahí es donde empieza a coger papeles a la hora de afrontar sus casos como detective. Ahí empieza a interpretar. Es un personaje creado por Conan Doyle y Conan Doyle era un escritor en el que escribió 4 novelas y 56 relatos cortos sobre Sherlock Holmes y las influencias que ha tenido este personaje han tenido tantas influencias tanto en la moda, muchos artistas se han inspirado en su famosa gabardina, ha tenido mucha influencia en series como Doctor House. Se puede ver porque el Dr. House también tenía mucho ingenio a la hora de resolver sus casos y también era muy dependiente a la medicina. Sherlock Holmes era muy adicto a la cocaína. También ha sacado 3 películas, aunque la última estará a punto de llegar, va a salir a último de diciembre. El año pasado Netflix sacó una película y también ha tenido... También ha tenido una serie de televisión, como también conoceréis, El viaje en 80 mundos de Willy Fogg. Es de los mismos creadores y hasta aquí Sherlock Holmes. Soy el mayor de los pecadores, pero también el mayor de los penitentes. Me llamo Álvaro y vengo a hablaros de una de las primeras obras de terror, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Como podéis observar, esta obra representa la dualidad, el yin y el yang. Aquí abajo observamos al Dr. Jekyll,
Una persona elegante, soltero, pero no solitario, ya que tiene un gran círculo de amigos a los que es muy fiel, pero tiene un problema. El doctor Lanyon intenta hacer con él un experimento, pero no está de acuerdo. Aún así, el señor Henry dice que sí, y al tomarse una pócima se convierte en un monstruo, comparado con animales, por así decirlo. El señor Utterson, su primo Enfield e incluso su criado Paul llegan a decir que se puede comparar con los animales, una persona pequeña, deforme y malvada. El señor Utterson y Enfield van recorriendo la ciudad y encuentran una puerta donde pueden recordar la historia de Mr. Hyde, esta persona de aquí, asesinando a una niña. El señor Enfield sigue y descubre el testamento del Dr. Jekyll, donde puede comparar la misma letra, dándose cuenta de que son ambas la misma persona. En eso consiste la obra y en cómo puede llegar a afectar una simple pócima a una persona. Esta obra ha tenido muchas influencias tanto en la pintura como en el cine, dando películas muy famosas, bastante antiguas para nuestra época, pero aún así siguen siendo clásicos. Gracias a esta obra podemos tener lo que se conoce como el género terror. También conocemos a su autor, Robert Louis Stevenson, escritor que os sonará, de la famosa Isla del Tesoro. Más curioso es aún que la obra La Isla del Tesoro se escribió en 1883 y esta obra en 1886, dando solamente un margen de 3 años para hacer dos grandes clásicos de la literatura como conocemos hoy. Muchas gracias. Hola, me llamo José Manuel y voy a hablaros de Lord Byron. Lord Byron es el personaje fundamental del romanticismo. Es el héroe romántico en todo su esplendor, tiene todas sus características. Era valiente y, sobre todo, muere luchando por la libertad. Este es el hecho fundamental de que sea el héroe romántico por excelencia. Tuvo una infancia muy complicada. Nació cuando su padre era alcohólico y se gastaba muchísimo dinero apostando y jugando. Su padre murió al poco de nacer y su madre tuvo que criarlo. Era una madre caprichosa, así que él se embocó en la lectura. Y desde pequeño le fascinaban los relatos persas y de Oriente Medio. Entonces, cuando recibió la herencia de su padre, se dedicó a hacer un viaje por Portugal, España, Italia y Grecia. Y después de este viaje escribió La peregrinación de Childe Harold. En este libro se crea la figura de héroe romántico. Más tarde vuelve a Inglaterra, se casa, pero su matrimonio no es feliz porque es un mujeriego y aventurero. Así que, después de tener una hija, vuelve a irse de viaje. Vive en Venecia, vive en Grecia y allí en Grecia se suma a una causa que le dará el nombre de héroe: la lucha por la guerra de independencia. En ese momento los griegos estaban luchando por independizarse del Imperio Romano. Él dio su vida y murió allí al contraer unas fiebres. Sin Lord Byron no se puede entender el romanticismo, y el romanticismo no se puede entender sin él. Bueno, como veis, a este hombre le habría venido bien vivir en nuestra época, porque así llevaría mascarilla y no estaría tan acomplejado, porque, bueno, supongo que es evidente, ¿no? Pues este personaje se llama Cyrano de Bergerac, que aparece en una obra de teatro que se llama totalmente igual, Cyrano de Bergerac. Lo escribe Edmond Rostand, el cual es un dramaturgo francés. Cabe resaltar que se da en Francia, ¿no? En París. Y cuando sale la obra es en 1897. Pues bien, este hombre, aparte de resaltarse por su nariz, también resalta que es un hombre que le encanta la ciencia, un loco por la ciencia, también la música. Y domina las rimas, increíble. También es espadachín, tiene infinitud de cosas que sabe hacer. Lo malo es que, bueno, tiene este problema, el cual después le trae consecuencias, porque estaba enamorado. Y estaba enamorado de su prima Roxanne, y él sabía de sobra que era un amor no correspondido. Entonces lo que hace es que hace un trato con otro hombre, porque Roxanne y otro hombre estaban enamorados, llamado Christian. Y Cyrano, como sabía que no podía estar con ella, pues de alguna manera para transmitirle ese amor, hizo un trato con Christian para poder escribirle cartas como si fuesen de Christian, y así que Roxanne supiese de manera indirecta ese amor. Entonces después ellos dos se van a la guerra de España, y ahí Christian muere y le dice a Cyrano que le diga que las cartas
son suyas y no son de Christian realmente, que le cuente la verdad, pero él no lo hace, él sigue con la farsa. Y cuando vuelve a ese sitio donde estaban, de España, de la guerra, solo Cirano, porque el otro murió, pues él sigue con la farsa y la visita todos los días a las 6, menos un día en el que se retrasa porque le cae un tablón de madera a la cabeza y ahí su cráneo, pues digamos que recibe daño en el cráneo y va a morir, pero le da igual y va a visitar a su amada, la cual la amada le dice que le relate la última carta que le escribió Christian, y él lo hace mientras moría. Y ahí es cuando Roxanne realmente se da cuenta de que desde el principio las cartas no habían sido de Christian, las cartas habían sido de Cirano, que había estado enamorado desde el principio, y mientras ella se daba cuenta de eso y él le recitaba la carta, murieron bajo la luz de la luna. No tuvo suerte.